Yeah. Mi nombre es Edwin García Molina y este es mi canal, Doctrina Primitiva. No traigo fábulas, traigo palabra viva. Yeah. No traigo dogmas ni cuentos de escuela, traigo la verdad que la escritura revela. Combatimos la trinidad del gnosticismo moderno, las falsas enseñanzas, el calvinismo enfermo. Denunciamos falsos concilios, sus dogmas heredados, credos sin respaldo, sistemas inventados. Atacamos el misterio babilónico romano, el alma aniquilada y el bautismo pagano. No creemos en tres ni en media verdad, creemos en uno solo que es toda deidad. Combatimos la doctrina de tres hipóstasis, no es revelación, es confusa síntesis. No hay tres mentes, ni triple génesis, solo un Dios vivo, sin crisis ni tesis. No tiene divisiones, ni fases cambiantes. No hay tres señores, ni dioses distantes. Jesucristo es el único Dios manifestado, no una persona de un trío inventado. El Padre, el Hijo y el Espíritu en acción son manifestaciones del mismo Señor. No predicamos misterio filosófico griego, predicamos a Jesús, el que le da vista al ciego. El Dios de Israel, el creador soberano, se hizo carne y redimió a su rebaño. Como eran bautizados en la era apostólica, no respondemos con teorías alegóricas. Hechos 19:5 responde sin error: fueron bautizados en el nombre del Señor. Si hoy bautizas en títulos estás confundido, no obedeces lo que Cristo ha dicho. Arrepiéntete, cree y baja a las aguas. Bautízate en el nombre de Jesús y se salvan las almas. Recibirás el Espíritu hablando en lenguas como señal, como en Pentecostés, experiencia celestial. Esto no es emoción ni religión vacía, es la doctrina que da vida, doctrina primitiva. Fundados en apóstoles y profetas del Señor, con Cristo mismo como la piedra superior. Un solo Dios, un solo nombre, un bautismo real. La iglesia verdadera es apostólica y pentecostal. Las capas bíblicas adaptadas al ritmo para demostrar que Él es el mismo. Y Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, así lo dijo la voz. No hay confusión ni otra identidad, uno solo gobierna con autoridad. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios ha hablado. He aquí que viene con retribución, con pago, con justicia, con salvación. Dios mismo vendrá, Dios salvará, no mandó a otro, Él mismo lo hará. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará con poder verdadero? ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí? Como yo desde antiguo lo establecí. Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. Si dicen tener luz, que lo puedan decir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antes, para que recordéis. Vosotros sois mis testigos, hoy lo declaro. No hay Dios sino yo, te lo dejo bien claro. Si adoras a un Dios trino y lo tienes por faro, adoras a un Dios nuevo y te saldrá caro. Este es mi canal, sin miedo y sin fachada, donde se derriban doctrinas enmascaradas. Doctrina primitiva, voz de los que claman Jesucristo es Dios y su nombre no se iguala. Este es tu canal. Ahora sí, tiene todo el espacio para usted, hermano. No sé si quiere comentar algo de este fragmento, Marcelo. Sí, hermano, pues que ahí se puede ver esa herramienta de Marcelo, ¿no? Oh, ¿quiere Y pues ver el fragmento? ¿Quiere ver el fragmento? Aquí está. Sí, no, pues si quiere vamos y vamos ya a lo que comentan, porque también aquí tocan estos fragmentos, ¿no? Tocan estos fragmentos total. Y ellos aquí son trinitarios, no es que nosotros digamos que son eruditos trinitarios que lo traen y dicen lo que hay ahí. Entonces, el texto que nosotros estamos trayendo aquí es Lucas 22:42. Marcelo también cita Mateo 26:41 para hablar de eso, de pasa de mí esta copa, ¿sí? Y bueno, la controversia que hemos tenido es acerca de eso. En Jesucristo hay una sola voluntad o hay dos voluntades, como lo presentamos, la humana y la divina. Nosotros creemos que solamente hay una voluntad divina, ¿no? Antes de la encarnación, una sola voluntad divina. En la encarnación, una sola voluntad divina. O sea, creemos en un solo Dios, no creemos en tres hipóstasis, creemos en un solo Dios y este solo Dios tiene una sola voluntad. La Trinidad no puede escapar.
porque no puede presentar tres voluntades, no lo puede hacer, divinas, ¿no? Sin embargo, en una segunda persona de la Trinidad, que en el Getsemaní está diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando ellos invocan este texto, nosotros siempre decimos, claro, ahí vemos la voluntad humana y la voluntad divina, y está claramente expresado. Sin embargo, hay personas que bueno, que también se declaran patripasianos, que andan diciendo que supuestamente los monarquianos fueron monotelitas y que el diotelismo, sí, como le llaman a esta doctrina, eso ya es un término que le da la Iglesia Católica, pero que es una doctrina católica y que nació en el siglo VI, uno por allá diciendo que Máximo el Confesor, otros diciendo que fue una controversia ahí para refutar a Apolinar, o sea, prácticamente se están declarando apolinaristas también. Pero vamos a ver qué relación hay entre esos de la teología de Logos, Eusebio de Cesarea y Apolinar. A ver si quiénes fueron los que creyeron en dos voluntades y quiénes fueron los que creyeron en una sola voluntad en Jesucristo. ¿Qué mano podemos seguir? Oh, sí. Vamos a citar este libro que es Dios ha hablado, es de Gerald Drey. Sí. Y son varios tomos de historia. En la página 330 a la 331 nos va a decir una señal de que la forma de pensar alejandrina, ya sabemos cuál es esa forma de pensar alejandrina, que es la teología del Logos, sería cuestionada, mire lo que está diciendo, se puede detectar en los escritos de Marcelo de Ancira. La altísima visión de Marcelo sobre la divinidad del Logos lo llevó a rechazar la idea de que este fuera la imagen de Dios, un término que él aplicaba solo a la carne del Cristo encarnado, o sea, la humanidad, ¿sí? Y era lo que él llamaba la imagen, y el Logos era esa hipóstasis, como lo vemos en Hebreos 1:3. La altísima visión de Marcelo sobre la divinidad del Logos lo llevó a rechazar la idea de que este fuera la imagen de Dios, un término que él aplicaba solo a la carne del Cristo encarnado, quien hizo visible el Logos, o sea, a Dios. Marcelo atribuyó todo lo que parecía débil o vulnerable en Jesús a su carne, a su sarx humana, un procedimiento que inevitablemente lo impulsó en la dirección de reconocer la existencia de una naturaleza humana completa, una naturaleza humana completa en él. Esto se manifestó muy claramente en su afirmación de que habían dos voluntades en el Cristo encarnado. Estamos hablando del Cristo encarnado, el que caminó en Jerusalén. En ese Cristo encarnado habían dos voluntades, una humana y una divina. Una divina y otra humana. Su comentario mira lo que dice, su comentario sobre Mateo 26:41 merece ser registrado. Hay un comentario ahí de Mateo 26:41 que merece ser registrado. Continuemos, hermano. Ahorita. Noten que este señor lo que hace es narrarnos la historia de la teología cristiana. Él está enfocado en la teología cristiana y nos narra la historia de la teología cristiana. Cuando Jesús dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, muestra que tiene dos voluntades. La humana, que es la carne, y la voluntad divina, debido a la debilidad de la carne. La voluntad humana ruega ser liberada del sufrimiento, pero la voluntad divina está preparada para ello. Continuemos, hermano. Mira lo que dice. Esta afirmación nos parece ahora algo común. Esto es común. Entre unicitarios y trinitarios es común. Lo que pasa es que quieren los trinitarios reclamarlos para sí, ¿no? Que por la unión hipostática y por ese tema que se dio más adelante. Y las personas, los monotelistas, los llamamos así, ellos mismos se declaran monotelistas, entonces no creo que haya ningún problema ni que esté hiriendo susceptibilidades. Ellos también lo quieren acuñar a la Iglesia Católica. Pero aquí nos están diciendo otra cosa. Esta afirmación nos parece ahora algo común, pero en su momento fue una novedad.
En ese momento, él no estaba solamente peleando con Asterio, ahí también se sintió herido Eusebio de Cesarea. Entonces dice, Marcelo pudo haber sido la primera persona en articular la creencia de que el Cristo encarnado tenía dos voluntades o una. Dos voluntades. Marcelo pudo haber sido, dice este señor, este erudito, pudo haber sido la primera persona en articular la creencia de que el Cristo encarnado tenía dos voluntades. Yo no sé si los monotelistas tienen pruebas, porque estos días han estado diciendo que los monarquianos no, que ellos no, que supuestamente eran monotelistas, pero si ellos tienen pruebas sería bueno que lo trajeran. Y no solo una. O sea, ¿qué hacía Marcelo? Negaba que tuviera una sola voluntad, el Cristo encarnado. Para él tenía dos voluntades, la humana y la divina. Como parece que pensaban todos en Alejandría que se expresaron sobre el tema. Todos los que se expresaron en Alejandría se expresaban era de una manera diferente, ¿no? Era en que las voluntades de ellos estaban en armonía. En este aspecto, al menos, Marcelo fue el precursor de la ortodoxia. Mira lo que dice, que Marcelo fue el precursor de la ortodoxia posterior. O sea, en esa batalla contra Apolinar, el precursor no fueron ellos allá. El precursor fue Marcelo de Ancira. Amén. Entonces, el precursor, pero sería erróneo pensar en su afirmación de que pero sería erróneo pensar que su afirmación de que habían dos voluntades en Cristo era exactamente la misma que la doctrina sostenida por generaciones posteriores. Claro, es diferente como lo presentamos nosotros los unicitarios, porque nosotros los unitarios no lo presentamos como lo presentan ellos, por el comunicatum idiomatum, ¿no? La comunicación de propiedades. Nosotros lo expresamos de una manera muy diferente. Y con esa misma herramienta es que batallamos y presentamos la unicidad de Dios, presentamos a ese Dios único. ¿Sí? Y esa voluntad ahí. Y Marcelo de Ancira entonces lo hace igual a como lo hacemos nosotros. Y por eso aquí también tienen que decir que él es el precursor de la ortodoxia, pero obviamente la Trinidad lo expresa por esa parte del comunicatum idiomatum, ¿no? Listo, hermano. Bueno, yo sí te está en la página 330 331. Quería agregar un comentario acá donde dice que Marcelo fue precursor de la ortodoxia posterior. No solo en este punto, en las dos voluntades, sino también en Nicea. Porque el homooucio, les guste o no les guste, se lo deben a los monarquianos. Marcela, según la doctora Irina Artemi, Marcela era un firme defensor del homooucio de Nicea. Y otra cosa aquí para notar que estaba viendo, también en estos días estaban diciendo, lo escuchaba, y entonces como ellos han tenido conversaciones con los trinitarios, supuestamente para defender el monotelismo, entonces decían que esas discrepancias, ¿no? Porque ellos quieren mostrar como unas variantes ahí en la unicidad. Entonces, que esas discrepancias se presentan porque supuestamente la Trinidad ya desarrolló una cristología, ¿no? Fue desarrollando una cristología y que supuestamente hasta ahora estamos empezando. Pero aquí vemos que Marcelo fue precursor de esa cristología. Es que Marcelo no estaba haciendo simplemente teología. Lo que Marcelo está presentando aquí es cristología. Está presentando a Cristo y cómo en el Cristo encarnado, eso es cristología. Y es lo que tiene desarrollado Marcelo mucho antes. Y Marcelo prácticamente con esto, aquí más adelante lo podemos ver, dice que se sentía cómodo. O sea, él se defendía, con esto se defendía ante cualquiera, ante los de las tres hipóstasis, ante los arrianos, porque los arrianos, ellos también decían, no, pero es que no puede sufrir, entonces en Cristo colocaban una sola voluntad. Eran monotelistas. Los de las tres hipóstasis es lo mismo. Total, o sea que eran monotelistas. O sea que los unicitarios que afirman una sola voluntad no están del lado monarquiano, sino que están del lado de los subordinacionistas que querían ser hipóstasis. Exacto. O sea, es que vea, es que, insisto, el desconocimiento a uno lo puede hacer decir unas cosas terribles. Ahora, hay algo preocupante. Alguien dijo ahí que la cristología o que la teología unicitaria no está
no está bien desarrollada. Eso es grave. Hacer una afirmación así, yo me pregunto, esta gente no pasan de leer Biblia, no leen las confesiones de fe de las organizaciones a las que ellos pertenecen. Con los ruedas sueltas yo no me voy a meter. Los ruedas sueltas pues son lo que son, no se sujetan a nadie. Entonces, yo con ellos no me voy a meter, pero las confesiones de fe, los libros de teología, los institutos bíblicos que tienen todas esas organizaciones, ¿cómo es posible que digan que la universidad no tiene una teología desarrollada? ¿Sabes por qué dicen eso? Porque ellos se la quieren dar de que son ellos las que la están desarrollando. Mira, no tienen una teología desarrollada. Entonces, si te dicen algo por allá es porque no está desarrollado y te lo dicen de una forma torpe, pero aquí te lo estoy explicando bien yo. Es lamentable que alguien diga eso. Es lamentable. Más gente que pertenezca a alguna organización. O sea, si yo no estoy de acuerdo con lo que una organización sostiene, la confesión de fe, llamarle de esa forma, simple y sencillamente yo me cambio, ya está. Ya está. Y si ninguna está de acuerdo o no estoy de acuerdo con ninguna, pues me voy con los ruedas sueltas. Esto es fácil. El pastor Álvaro Torres una vez decía, mira, si te vas a ser testigo de Jehová, ahí están los testigos de Jehová. Si te vas a ser adventista, ahí están los adventistas. Si te vas a ser trinitario, ahí están los trinitarios. Aquí hay para todo el mundo. Hay que escoger. Me gustó mucho ese que dijo el pastor Álvaro Torres, ¿no? Continúe, hermano. Sí, hermano. Entonces, acá tenemos otra obra y algo también ahí en la cristología, es que Marcelo también es precursor y defensor de que en Jesucristo había un alma humana. Eso también es otra cosa que vemos que ellos están suprimiendo y colocan como el alma al logos. Marcelo, no, Marcelo coloca una humanidad completa. Y esa humanidad completa incluía no solamente la voluntad humana, sino también un alma humana. Y eso es lo que Eusebio también le estalla la mente, porque él negaba que en Cristo hubiera un alma humana. Para él el logos era el alma de encarnado ahí. Entonces eso se parece mucho a uno de TikTok. Exactamente. Así dice, se parece mucho, o sea, se parecen bastante a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era un espíritu camaleónico que primero era arriano, después hizo no tan arriano, pero sigue siendo un subordinacionista de tres hipóstasis, que veía a Jesucristo como Dios, pero en grado menor. O sea, es eso a mí, una de las cosas que más hacen que me sienta mareado, más que me marean, es ese subordinacionismo que veía Jesucristo, que decía que Jesucristo es Dios, pero que no es el Dios verdadero. Sí, eso sí. Es Dios, pero un Dios junior. Sí. Pues no. Terrible. Pues ese Eusebio es el que postulaba eso, ¿verdad? Que algunos en las redes sociales pues andan defendiendo a capa y espada y son muy atrevidos a decir que los monarquianos no creían en las dos voluntades, cuando aquí estamos probando todo lo contrario. Y las dos naturalezas, ¿no? Las dos naturalezas ahí. Total. Acá tenemos una obra católica. Esta es una obra grande, católica. O sea, esto no es cualquier. Muy buena. Muy buena. Sí. Y el comité ahí es un comité de eruditos. O sea, ahí no interviene cualquiera. Total. En el volumen 135 vamos a ver algo que este comité hace aquí. Es en la introducción, en el punto 5, presenta un panorama de las principales contribuciones de las obras antimarcelianas de Eusebio a la teología del siglo IV. Eso es lo que van a hacer ellos aquí en su introducción. Obviamente ahí está todo lo que dijo, todos los libros de contra Marcelo. Y ahí en esta obra, que está en inglés, bueno, se traduciría como Los Padres de la Iglesia, volumen 135, página 70, apenas en la introducción se encuentra esto. Dice, al mismo tiempo, sin embargo, si bien no hay duda de que las reflexiones de Eusebio en ese ámbito se convierten en parte de la enseñanza ortodoxa de la Iglesia, otra dimensión de su cristología unitiva es su rechazo explícito de un alma humana en Cristo. Rechazaba que hubiera un alma humana en Cristo.
lo que él cree que implica una cristología adopcionista herética. Para él, si Cristo tenía un alma, entonces implicaba una cristología adopcionista herética. O sea, él no concebía eso en Cristo, pero si Cristo no hubiera tenido alma, pues no podría redimir nuestra alma. Dice, el deseo de evitar el adopcionismo fue condicionado por la respuesta de Eusebio a la idea de Marcelo de dos voluntades diferentes. Mire que Eusebio se opone, y esto contra Marcelo, uno de sus puntos contra Marcelo es ese, las dos voluntades que presenta Marcelo. Dice, Hermano, de dos voluntades diferentes. Si me permitan un comentario, es que Samuel Fernández plantea de que al arrianismo hay que llamarlo eusebianismo, porque el obispo y el teólogo e historiador influyente era él, no Arrio. Entonces, a estos también que plantean lo mismo hoy en día, van a tocar llamarlos eusebianos también. Claro. Es que él tiene como, porque por ejemplo Willis con Walker también lo plantea como trinitario, ¿no? Pero pues tiene todas estas cosas, y la cristología de él era suprimir el alma humana, y eso es lo que vemos también ahí en el monotelismo también. Y pues la Trinidad lo tuvo así también, que suprimían el alma humana. Incluso usted ve trinitarios contemporáneos que le dicen que el alma de Jesús es inanimada, y viene el logos y la anima. O sea, ¿cómo puede ser un alma inanimada si la palabra inanimada en el latín es inalma? Es desalmado. O sea, es como si dijera, si yo le pregunto a usted que si el alma es animada, es como preguntarle si el agua moja. Total. O si el agua está mojada. Es algo parecido. Entonces, aquí dice entonces, dice, otra dimensión de su cristología unitiva es su rechazo explícito de un alma humana en Cristo, Eusebio, ¿no? Lo que él cree que implica una cristología adopcionista herética. El deseo de evitar el adopcionismo fue condicionado por la respuesta de Eusebio a la idea de Marcelo de dos voluntades diferentes en el Cristo encarnado. Ahí, Cristo encarnado, para Marcelo tiene dos voluntades, la humana y la divina. Así que Marcelo es el precursor de esto. Y recordemos la influencia de Marcelo, o sea que no es un pensamiento aislado. Y en la forma, si era Marcelo, eran los demás también. Todo Asia Menor, sí, por la influencia tan grande que ejercía el obispo de Ancira, el metropolitano, como lo llama la doctora Parvis, ¿no? Continúa, hermano. Sí, entonces, por la respuesta de Eusebio a la idea de Marcelo de dos voluntades diferentes en el Cristo encarnado, que Eusebio equiparó heresiológicamente con lo que se creía que era la enseñanza de Pablo de Samosata a mediados del siglo III, pero representa una desviación significativa de la enseñanza de Orígenes, a quien Eusebio y su maestro Pánfilo reverenciaban. O sea, para ellos Orígenes era igual que Arrio, ¿no? Y igual que también Alejandro, porque tanto dice que, o sea, ahí estaban juntos, aunque pelearon Alejandro y Arrio, ambos eran de la teología de Orígenes. Ambas doctrinas, tanto lo de los prototrinitarios y lo de los arrianos, venían de Orígenes. A quien Eusebio y su maestro Pánfilo reverenciaban, dada la influencia de las tradiciones marceliana y antimarceliana. Note lo que está diciendo aquí. Dada la influencia de las tradiciones marcelianas, o sea que hay una influencia marceliana y antimarceliana, o sea, los que se oponían a esa teología de las dos voluntades en el Cristo encarnado, en la teología de Apolinario, de la Odisea y probablemente de sus predecesores en la sede siria, incluido el amigo cercano y aliado de Eusebio, Teodoto, se ha sugerido que algunas de las raíces de la teología idiosincrásica de Apolinario, o sea, de Polinar, son en parte rastreables hasta Marcelo, Asterio y Eusebio, o sea, hasta esa controversia que tenía Marcelo con Asterio y Eusebio con Marcelo.
ahí entonces se rastrea la doctrina del monotelismo de Apolinar. Se rastrea hasta ahí. Sin embargo, a pesar de este aspecto problemático de su retrato del Verbo encarnado, las contribuciones positivas de todo el debate presentadas aquí por Eusebio en sus dos obras a la ortodoxia cristológica en la tradición cristiana no deben ser pasadas por alto ni subestimadas. Entonces, la influencia de Marcelo fueron las dos voluntades y el alma humana en el Cristo encarnado, mientras que la teología de Eusebio y de Asterio era lo contrario, ¿no? Entonces, esto es mucho antes de que la Trinidad viniera a decir que habían dos voluntades en Cristo. Total. Marcelo, mucho antes que esa controversia ya en el siglo VI y VII, mucho antes. Entonces, no pueden decir, y aquí ya nos están diciendo, que el precursor de eso fueron los monarquianos. Total. Si los monotelistas tienen información de que no es así, pues pueden traerlo. Si van para la historia, les va a tocar ponerse de lado de Eusebio, al que condenaron los monarquianos en Antioquía, en Nicea y también en Sardis. Amén. O sea, están del lado opuesto. Van a decir, no me importa lo que diga la historia. Bueno, está bien, que no le interese, no le importa, está bien, es cosa suya. Pero usted no tiene historia. Y si la tiene del lado raro, no del lado monarquiano. La tiene del otro lado, de los que afirman tres hipóstasis, del feto trinitario. O sea, le tocará ponerse al lado del feto trinitario, porque pues no había nacido realmente la Trinidad ortodoxa para ese entonces. Entonces, hermano Edwin, creo que esa es la última diapositiva. O nos falta, ¿verdad? Entonces, sí, claro, faltan dos todavía. Ya nos faltan dos. Pero entonces ahí para recalcar, ya nos están diciendo que eso es cristología, ¿no? Para que venga alguien que diga ser unicitario y venga y diga, no, es que no hemos desarrollado todavía la cristología, la estamos desarrollando. No. Total. Y menos alguien que diga que ha estudiado griego o hebreo, no. Entonces le tengo que parar un poquito con el griego y el hebreo y estudie un poquito también la historia y se dé cuenta que ya teníamos una cristología ahí desarrollada. Total, es que los monarquianos eran gente estaban bien estructurados, con Biblia. Sí. De hecho, Marcelo conocía mucho la filosofía y era precisamente para refutar a la filosofía alejandrina, a logos empapados de filosofía de los alejandrinos. Marcelo, claro. La gente cree que es que estos monarquianos eran unos aparecidos ahí ignorantes. No, señores, no lo eran. Era gente que conocía muy bien la Biblia, la interpretaban muy bien, conocían muy bien a sus predecesores, es decir, su historia, cosa que a nosotros nos falta mucho. Conocían muy bien la filosofía. O sea, ellos eran una eminencia, Marcelo era una eminencia. Y pues la gente, pues lamentable, ¿no? Y el problema es que hay gente que les cree, ¿sabes? Es decir eso, que la unicidad no tiene una teología bien desarrollada, que yo creo que roza la blasfemia, ¿no? Vamos aquí a rasgarnos las vestiduras. Sí. Bueno, este libro es de Khaled Anatolios, página 88 y 89. Es lo que el libro se llama Recuperando Nicea. Y trata pues de Nicea y nos va a hablar entonces, nos va a decir, bueno, mano, yo voy a abrir aquí la diapositiva porque la verdad en estos días se me ha cortado un poquito la vista. Sí, está bien, adelante. Léala usted desde allí y yo la presento acá. Ahí está ya. Sí, ok. Me toca mirar aquí que ahí las letras son más pequeñas. Entonces, este libro, Recuperando Nicea, el desarrollo y significado de la doctrina trinitaria. O sea, es un libro trinitario también, de Khaled Anatolios, en la página 88 y 89. No estamos trayendo aquí ningún libro unicitario. En este momento tenemos de lado nuestra literatura y nos estamos enfocando solamente en eruditos trinitarios que nos están diciendo esto. Dice,
Como implica el relato anterior, la visión de Marcelo sobre la primacía de Cristo se fundamenta en su identificación de la divinidad de Cristo con su estatus como el verbo interno del Padre, quien en última instancia no debe diferenciarse del Padre como de ninguna manera otro. Pero mientras que un polo de la teología de Marcelo era una firme insistencia en la singularidad del ser divino, o sea, la unicidad, en sí, el otro se establecía en una afirmación igualmente fuerte de la diferencia real entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. ¿A qué teología le parece, hermano? Marcelo ejemplificaba así el segundo de dos patrones por los cuales los relatos de la unidad y distinción trinitarias se correlacionan típicamente con los relatos de la persona de Cristo, según lo identificado por Brian Daley. Una teología que enfatiza la Trinidad de las personas de Dios tiende a enfatizar la unidad de persona en Cristo Salvador. Por otro lado, una teología con una concepción débil de las distinciones de personas en Dios, una teología con una forma más modalista de concebir el ser de Dios. Entonces, aquí lo que está diciendo este señor es que una teología que enfatiza la Trinidad de personas de Dios tiende a enfatizar la unidad de persona en Cristo Salvador. Por otro lado, una teología con una concepción débil, él la llama débil, de las distinciones, o sea, que no distingue personas en Dios. Una teología con una forma más modalista de concebir el ser de Dios, así como lo concebimos nosotros, ¿no? Tiende a enfatizar la dualidad de naturalezas o sustancias en Cristo. En este caso, nosotros, siempre que vamos a presentar las distinciones, por eso lo hacemos no entre personas divinas en la deidad, y eso es lo que lee Brian Daley, cuando dice que una teología débil en esas distinciones, entonces tendría a enfatizar la humanidad y la divinidad. Dice, de hecho, Marcelo no niega rotundamente la unidad de las naturalezas de Cristo. Utiliza cómodamente, o sea, para él es cómodo, el lenguaje de la unidad, genosis, unión, sinapto y asunción, analepsis, para vincular la humanidad de Cristo con su divinidad. Sin embargo, en la medida en que Marcelo insiste en la falta de diferencia entre la divinidad de Cristo y el Dios único, se ha obligado en la misma manera a atribuir a la humanidad toda diferenciación entre Jesucristo y el Dios único de la humanidad. Igual a como lo hacemos nosotros, las distinciones entre la humanidad y la deidad. Esto no lo hace un arriano, esto no lo hace un trinitario, esto lo hace la unicidad. Total. Cuanto más se diferencia la humanidad de Jesús, de su divinidad, más fácil es integrar esa divinidad sin reservas en el ser del Dios único. O sea, es más fácil porque nosotros no tenemos que hacer distinciones en el ser de Dios de personas divinas y distintas, ¿no? Total. Sino que, yo no sé, no, todavía continúa la misma diapositiva, ¿cierto? Sí. Cuanto más se diferencia la humanidad de Jesús, de su divinidad, más fácil es integrar esa divinidad sin reservas en el ser del Dios único. Por ejemplo, el título imagen, que implica una diferenciación entre el Padre y el Verbo, que Marcelo encuentra inadmisible, puede aplicarse adecuadamente a la humanidad de Jesús. Total. Jesucristo es la imagen del Padre a través de la visibilidad de su humanidad. Y de hecho, en su humanidad también es imagen del Verbo divino, porque no es posible que nadie conozca ni al Verbo ni al Padre del Verbo aparte de esta imagen, al enfatizar la integridad singular del Padre, quien posee el Logos, mientras relega toda diferenciación a la relación entre la humanidad y la divinidad de Cristo. No sé si quiere aportar algo, hermano, ahí. No, continúa. No, continúa.
Dice, Marcelo puede así otorgar la máxima importancia a las tensiones entre la humanidad y la divinidad en la narrativa escriturística. Se burla de los esfuerzos de Asterio. Sí, era Se bastante burla porque eso era lo que sarcástico. hacía. Ese Sí, es otro exacto. punto que me hace recordar también a Servet. Cuando los leo a los dos son bastante sarcásticos, se burlan bastante de sus adversarios teológicos, ¿no? Continúo. Exacto. Sí, entonces se burla de los esfuerzos de Asterio por interpretar la unidad del Padre y del Hijo con una unidad de voluntad y acuerdo por eh, porque representa no solo la plenitud de la divinidad de Cristo, sino también la diferencia real de la voluntad y la falta de acuerdo que se adhiere a su humanidad, como lo demuestra, por ejemplo, la agonía de Getsemaní. Es que Getsemaní era la herramienta de ellos, era la Total, herramienta de Marcelo para defender la unicidad. total. Getsemaní era la piedra en el zapato de la teología de Logos. Getsemaní era la piedra en el zapato de los arrianos. Y Marcelo puede presentar fácilmente, como dice acá, muy cómodamente la unicidad, partiendo de hacer la distinción entre la humanidad y la deidad. Exacto. Él parte de ahí. Y con eso también se libra el teopasianismo o patripasianismo, como le llamemos, porque Total. él lo presentaba como un escudo, ¿no? Sí, total. De hecho, ahorita que mencionó el teopasianismo y el patripasianismo, yo no sé, me acuerdo de algo, pero no sé si usted ha escuchado el término compatripacianismo. Póngale cuidado, compatripacianismo. No sé si lo ha escuchado usted. No, hermano. Es una teoría planteada por un trinitario exageradamente criticada por los demás trinitarios por obvias razones, que plantea él con el compatripacianismo, que si el Hijo está crucificado en la cruz, el Padre está compadeciendo con él. Los Claro. trinitarios los trinitarios lo han criticado hasta no poder más por esa, por esa, por ese libro que escribió. Creo que se llama El Dios que sufre o El Dios que muere, no recuerdo exactamente el nombre. Pero sí, es un término que difícilmente usted va a ver que alguien en TikTok o en YouTube de los trinitarios lo conozca. Y aunque se lo conocen, pues no lo van a usar porque no les conviene. Con patripacianismo es prácticamente patripacianismo, pero eso me recordé. Eso, creo que hay otra Claro. diapositiva, ¿no? Sí, señor. Ok, Esta se llama Desorden Divino y el Rescate de Dios de Mark Conner. ok. Aquí entonces también, eh, bueno, voy a la mía para poder. Ah, ah, Dice, a veces la postura ortodoxa defendido por Atanasio y otros podía tender a decir que el Logos tomó el lugar del alma en Jesús, como claramente lo haría en el pensamiento de Apolinar. O sea, ese pensamiento de que el Logos tomó el lugar del alma es el pensamiento de Apolinar. Cuando éste insistió en que solo podía haber una naturaleza, mia physis, o sea, monofisismo, en Cristo. Sin embargo, en general, Atanasio y otros estaban contentos de reconocer que Cristo tenía un alma, además de un cuerpo, siempre que el Logos siguiera siendo el director interno de ambos. De ahí que Juan 10:28 Jesús diga, tengo poder para poner mi alma y poder para volverla a tomar. En lo que Atanasio respecta, Jesús podía tener un alma humana siempre y cuando estuviera tan bajo el control del Logos como lo estaba su cuerpo. Había una ventaja en esta forma de pensar cuando se trataba de la pasión y muerte de Cristo. En primer lugar, se creía que el sufrimiento, la incertidumbre y el dolor de la pasión debían atribuirse solo a la carne, si era necesario, hablando de la voluntad de la carne, término usado por Marcelo de Ancira. Sigue diciendo que es el precursor, ¿no? Para proteger al Logos de tales susceptibilidades. Pero en segundo lugar, si el objetivo era mantener un escudo, si el objetivo, mantener un escudo entre el Logos encarnado y los sufrimientos de la condición humana, entonces añadir un alma humana a la persona de Cristo era una buena manera de fortalecer el escudo. Incluso se podría llegar a decir que habían
dos voluntades en Cristo, entre paréntesis, diotelismo. Se me fue la... cuando Jesús dice en Mateo 26:41, o sea, el comentario de Mateo 26:41 también lo trae aquí a colación este autor, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, podría interpretarse que dos voluntades dentro del mismo cuerpo están acordando quién debe estar a cargo de una decisión particular. Por mucho que esto parezca sobrecargar a la persona de Cristo con centros de conciencia, ¿sí? Que es lo que discuten, y amenace con romper la unidad de su persona, al menos añade un revestimiento alrededor de Cristo para mantener sus sufrimientos físicos e incluso su irresolución mental lejos de la naturaleza inquebrantable e inmutable del Logo divino que mora en él. O sea, evitando ¿qué? El patripacianismo. Total. Como Aloy Gilmer lo expresa, para evitar cargar a Logos con el sufrimiento en el Monte de los Olivos, como ocurre en la argumentación arriana, o sea, esa era una argumentación arriana, él, y entre paréntesis coloca el autor Marcelo, o sea, para evitar eso que dicen los arrianos, no, es que él es una criatura, porque véalo ahí sufriendo, en el Getsemaní. Entonces, para evitar eso, Marcelo, dice él, y entre paréntesis coloca el autor Marcelo, contrasta la voluntad divina de Logos, o sea, de Jesucristo, con la voluntad humana de la carne en Cristo. Esto ya parece introducir los comienzos de una cristología del verbo hombre. Este autor también está de acuerdo que esto introduce una cristología del verbo hombre, ¿no? Que es lo que hoy muchos se escandalizan. La voluntad de la carne se convirtió en un escudo para proteger al Logos de los sufrimientos que de otro modo tendrían que atribuirse. Esto fue una ventaja al desafiar a los arrianos, los seguidores de Arrio, contra cuyo desafío se reunió el Concilio de Nicea y produjo el Credo de Nicea en 325, detrás del intento de Arrio y sus seguidores de expresar su creencia de que el Hijo era un poco menos que divino. Por ejemplo, la inserción de una iota, que eso ya lo he explicado varias veces, ¿no? En homousios, y ya luego ellos, los arrianos, le agregaban la iota para que dijera, o sea, que no era que no era de la misma sustancia, sino similar. Similar. De una iota para sugerir que el Hijo era de sustancia semejante, homoiousios, perdón que no lo sé, en lugar de la misma sustancia, homousios, con el Padre. Hay un deseo de proteger al Padre, encontrando alguna manera de insertar una cuña entre él y el Hijo. Se sintieron impulsados a encontrar alguna manera de proteger a Dios de una exposición excesiva a las sensibilidades humanas cuando estaba presente en el Hijo. La ortodoxia prefirió un enfoque que mantuviera capas de protección alrededor del Logos para preservar la divinidad de la contaminación. La idea de una segunda voluntad, una voluntad de la carne, proporcionó un repositorio adecuado para evitar atribuir los aspectos más degradables de la condición humana al Logos, o sea, a Dios. Excelente. Aquí ya terminamos, hermano. No, excelente exposición, hermano. Le agradezco mucho por su trabajo, por su investigación. Yo no tenía conocimiento de todo lo que usted, de parte sí, algunos sí, pero de un buen número de las fuentes que usted citó, yo no tenía conocimiento de esto que dicen de las dos voluntades, no basándose en Marcelo. Yo eso no lo sabía. Yo sí sabía que Marcelo hablaba, ¿no? En sus fragmentos de las dos voluntades en Jesucristo. Pero toda esta evidencia externa, pues no. La verdad, sinceramente, cuando yo leí eso de Marcelo, no le presté mucha atención. Pero con la controversia, como que se le prende el foco a uno, ¿no? Claro. Y es bueno que presente todo eso porque entonces nos despertamos un poquito en esto, ¿no? Total. Es necesario. Que los hermanos vean de que los monarquianos sí sostenían las dos voluntades
de Jesucristo sin hacer dos personas ni nada por el estilo. Es Y fascinante. otra cosa que me gustaría aquí, como no dejar pasar por alto, es que mire, cada vez que sacamos o que utilizamos estos argumentos así como los utilizó Marcelo Ancira y defendemos la unicidad contra el patripacianismo, contra cualquier otra doctrina, contra el arrianismo, siempre tratan de traer, no, es que eso es nestorianismo, o esto es lo otro, pero vemos una cristología bien desarrollada que no tiene nada que ver con esa controversia que hubo más adelante con Cirilo, ni tampoco con Apolinar, ni nada de eso. Ya aquí ya estaba desarrollada. Yo veo una cristología ya aquí formada, muy bien desarrollada, que ya por ejemplo, se le para a Arrio y le dice, no, esto, Jesucristo es Dios. Ah, que por qué está bien en Samaní, por esto. Se le para a la teología de las tres hipóstasis y también los ridiculiza utilizando argumentos bíblicos. Y va a la Biblia y utiliza ese Getsemaní que a veces los trinitarios que no saben en la vaca loca, como decimos en Colombia, que se meten al usar Getsemaní, ellos no saben muchas veces no saben, o de pronto por lo que no han conocido la Trinidad ortodoxa, no saben que ellos no pueden presentar a una segunda persona de la Trinidad subordinada, suplicando, rogando. No lo pueden hacer. Y si van a decir que el concepto de no es la voluntad humana, pues tienen que entonces explicar por qué dice mi voluntad y no la tuya. Y la única manera de presentarlo es así. Como, Es como Getsemaní, del punto de vista trinitario, postularía prácticamente tres voluntades: la voluntad del Padre, la voluntad del Dios Hijo o la segunda persona y la voluntad del hombre. uh-huh. Es decir, del Dios Hijo encarnado. Pero Jesucristo apunta a dos, no a tres. Y la oración, el contexto, les está hablando del Padre, porque Jesucristo está dirigiéndose al Padre. Entonces a ellos les tocaría aceptar tres voluntades. Es lamentable, pero pues esos son los agujeros negros, ¿no?, del dogma trinitario. Es lo que hay. Pero bueno, para hacer un resumen, creo que el video se alargó un poco, 1:44, 1:44. Pues gloria a Dios, hermano, por este trabajo que se viene haciendo. Vuelvo a felicitarlo, hermano Edwin, por esta bonita investigación y que pues sin querer pues llevamos a cabo juntos, creo. La verdad, porque Sí, sí. no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de No, acuerdo. y yo pues la verdad salí por TikTok porque allá es donde está la controversia, ¿no? Me gusta más YouTube porque se maneja de esta forma, en forma de enseñanza y yo creo que la personalidad suya y la mía no dan para TikTok. Entonces, por eso yo sí lo quería tener ahí, pero pues cuando usted mandó los fragmentos, usted no sabía que yo lo estaba buscando. Tenía un PDF que me Hermano. había mandado y era de Marcelo, pero la carta a Julio, y búsquelo ahí, busqué por todos lados, traté de conseguirlo también, porque Sí, ellos lo citan, pero en inglés, entonces no hubo forma de encontrarlos. Cuando usted me sí, mandó, me llegaron los dos fragmentos, sí, no, y ya cosa de Dios. sí, Cosa de Dios. Y gracias a Dios, pues se hizo una bonita investigación, un bonito trabajo. Eh, Insisto, eh, cuando Marcelo postula las dos hipóstasis, no es una rueda suelta. Los trinitarios quieren usar la regla de Lerins, de Vicente de Lerins, para decir que, mira, que tu creencia o tu fe tiene que estar siempre en todas partes y en todos los siglos. Sí, pero Lerins escribe ya en el 400 y algo, pero Marcelo dice exactamente lo mismo en plena controversia arriana. Dice que una iglesia, un Señor, una fe, un bautismo, una sola iglesia católica y apostólica que está por todo el mundo. Yo he aprendido esto de los apóstoles, ellos lo aprendieron de los filósofos. Esas tres hipóstasis las cogieron de Valentín el Gnóstico, de Valentín el Heresiarca. O sea, ustedes quieren citar a Lerin, nosotros le citamos a Marcelo. Lerin no estuvo en plena controversia ariana dando palos, Marcelo sí. y de qué siglo es el, Lerin es del 450 por ahí. sí, Estamos hablando del siglo V. claro.
¿sí? Entonces, mucho después. sí, claro, y él está escribiendo ya la ortodoxia trinitaria está establecida y de hecho llama a Tertuliano el Orígenes de Occidente. Estoy convencido que si Tertuliano hubiese conocido a profundidad la teología de Orígenes, jamás hubiese querido que le llamaran así, jamás se lo garantizo, porque es que Orígenes es un desorden total. Orígenes, bueno, Orígenes a veces hasta parece patripaciano, pues, porque hay unos textos muy, muy patripacianos de él. También quiero agradecerle al hermano Mike Camargo, porque lo de Marcus Vincent, él me lo compartió, ya le había dado el crédito en otra ocasión, pero quiero recalcar eso gracias al hermano Mike Camargo también, es un hermano que conoce mucho de estos temas. De hecho, el hermano Mike Camargo, yo siempre le he dicho, él sabe muchísimo más de historia que yo. Así que, bueno, sí es que yo sé un poco, no es que sepa la gran cosa, pero él sabe muchísimo de historia. Así que Y perdón, hermano, acá en la que presentamos de la Iglesia Católica, en esa obra, no sé si es un colegio o hay algo que tiene el nombre de él, de Marcus Vincent. un colegio. Un colegio, algo así. Bueno, él No, es un no, erudito, y ahí lo citan. él aparece en Estudia Patrística, ¿a eso se refiere usted? En los Sí, libros, son como 1000 volúmenes de Estudia Patrística, y ahí se juntan y un él es, sinfín de eruditos y cada quien escribe un capítulo. Creo que a eso se refiere usted. sí, sí, pero aparece también como director ahí, creo. O sea, Ah, ahora sí, le mando el pantallazo de cómo aparece ahí. sí, sí. Sí, me imagino que él debe trabajar en alguna universidad, ¿no? Eh, Sí, Bueno, el punto es que, pues gracias a los hermanos que estuvieron ahí, gracias a Dios por esta bonita enseñanza. Usen, hermano, por favor, den el crédito si la van a usar. Esta investigación es nuestra, en cualquier lado que ustedes la vean, tiene nombre y apellido. En cualquier lado que ustedes la vean, ustedes pueden usar todo el material que se usa acá, siempre y cuando dando el respectivo crédito. Pues, hermano Eddie, sus últimas palabras para despedirse, algún pequeño resumen o algo. bueno, hermanos, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tuve de compartir con el hermano Saudi ese tema. Y pues seguimos, ¿no? Seguimos defendiendo la doctrina y siempre recuerden que cuando hablemos de la unicidad, no solo acordémonos que tenemos una teología ya desarrollada, hermanos que han trabajado, se han esforzado, que tenemos la Trinidad que viene del avivamiento. Yo estoy convencido, perdón, la unicidad que viene del avivamiento. Y esa unicidad que viene del avivamiento se dio por el Espíritu Santo. Se reveló ahí la unicidad, recibimos el bautismo en el nombre de Jesús, recibimos el don del Espíritu Santo y mire cómo concuerda con esa teología de allá. Mire Ah, cómo concuerda como si fueran una línea de pensamiento entre, usted puede ver cómo escribe el hermano David Norris, el hermano Urchan, el hermano David Bernard, y la teología de la iglesia no la podemos menospreciar, no la podemos menospreciar, porque viene del ayudamiento y mire cómo concuerda, o sea, como si fuera una sola línea de pensamiento, tenemos una cristología ya desarrollada y aunque algunos la menosprecien, así es es. De, cristología. de hecho, algunos no quieren hacer distinciones entre el Padre y el Hijo, y cuando leen o escuchan que un universitario está haciendo distinciones, a ellos les parece eso que son distinciones de personas o trinitarismo. Hemos visto cómo Marcelo hacía unas distinciones tremendas entre el Logos divino y su encarnación. Y a todos los escritores que el hermano citó ahorita, si usted los lee, también hacen distinciones. Pero la gente tiende al patripacialismo de una forma lamentable. Y se sienten orgullosos, como dije hace rato, no se pegan ese insulto en la frente y se hacen llamar patripacianos. Entonces, es lamentable, ¿no? Pero es lo que hay, pero aquí pues hemos presentado evidencias que esperemos con la ayuda de Dios que les sirvan a los hermanos. Así que si no hay más nada que decir, hermano Amén. Eddie, pues Dios les bendiga a todos los que estuvieron en el chat. Nos vemos a la próxima. Cuídense y gloria a Dios. Amén, hermano. Que lo bendiga. Yeah. Mi nombre es Edwin García Molina.
Y este es mi canal, Doctrina Primitiva. No traigo fábulas, traigo palabra viva. No traigo dogmas ni cuentos de escuela, traigo la verdad que la escritura revela. Combatimos la trinidad del gnosticismo moderno, las falsas enseñanzas, el calvinismo enfermo. Denunciamos falsos concilios, sus dogmas heredados, credos sin respaldo, sistemas inventados. Atacamos el misterio babilónico romano, el alma aniquilada y el bautismo pagano. No creemos en tres ni en media verdad, creemos en uno solo que es toda deidad. Combatimos la doctrina de tres hipóstasis, no es revelación, es confusa síntesis. No hay tres mentes, ni triple génesis, solo un Dios vivo, sin crisis ni tesis. No tiene divisiones, ni fases cambiantes, no hay tres señores, ni dioses distantes. Jesucristo es el único Dios manifestado, no una persona de un trío inventado. El Padre, el Hijo y el Espíritu en acción son manifestaciones del mismo Señor. No predicamos misterio filosófico griego, predicamos a Jesús, el que le da vista al ciego. El Dios de Israel, el creador soberano, se hizo carne y redimió a su rebaño. Como eran bautizados en la era apostólica, no respondemos con teorías alegóricas. Hechos 19:5 responde sin error: fueron bautizados en el nombre del Señor. Si hoy bautizas en títulos estás confundido, no obedeces lo que Cristo ha dicho. Arrepiéntete, cree y baja a las aguas. Bautízate en el nombre de Jesús y se salvan las almas. Recibirás el Espíritu hablando en lenguas como señal, como en Pentecostés, experiencia celestial. Esto no es emoción ni religión vacía, es la doctrina que da vida, doctrina primitiva. Fundados en apóstoles y profetas del Señor, con Cristo mismo como la piedra superior. Un solo Dios, un solo nombre, un bautismo real. La iglesia verdadera es apostólica y pentecostal. Escapas bíblicas adaptadas al ritmo para demostrar que Él es el mismo. Y Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, así lo dijo la voz. No hay confusión ni otra identidad, uno solo gobierna con autoridad. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios ha hablado. He aquí que viene con retribución, con pago, con justicia, con salvación. Dios mismo vendrá, Dios salvará, no mandó a otro, Él mismo lo hará. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará con poder verdadero? ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí? Como yo desde antiguo lo establecí. Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. Si dicen tener luz, que lo puedan decir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antes, para que recordéis. Vosotros sois mis testigos, hoy lo declaro. No hay Dios sino yo, te lo dejo bien claro. Si adoras a un Dios trino y lo tienes por faro, adoras a un Dios nuevo y te saldrá caro. Este es mi canal, sin miedo y sin fachada, donde se derriban doctrinas enmascaradas. Doctrina primitiva, voz de los que claman Jesucristo es Dios y su nombre no se iguala. Este es tu canal, donde derribamos la mentira, donde el mensaje no cambia. Doctrina primitiva. Doctrina primitiva. Doctrina primitiva.